Evangelio según San Lucas. Amén. Vamos a ubicarnos en el versículo 25 al 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Amén. Amén del cielo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Y si usted puede colocarse en pie un ratito para hacerlo, si no tiene ninguna limitación física, y luego nos volveremos a sentar para escuchar la palabra. Lucas, capítulo 10, verso 25, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siempre dice que se queda sin nada. Otra vez. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, pero se puede mejorar, hermano, porque usted dice amén y ese amén significa así sea. Amén significa así sea. Cuando yo estoy diciendo con la bendición, usted está diciendo que así sea, pero con autoridad. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, una pregunta interesante, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Tremendo. Pero él, queriendo ídole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regresen. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el único? Ve y haz tú lo mismo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, digna de ser recibida por todos, porque eres maravilloso, fiel, justo, verdadero. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por la eternidad. Porque lo que hacemos en la tierra es una práctica de lo que haremos en el cielo, en su presencia. Y si en la tierra usted le alaba, pues en el cielo también lo va a alabar. Si en la tierra usted lo adora y le sirve, pues en el cielo también lo va a hacer. Pero ¿qué va a hacer la gente que no le sirve aquí en la tierra? ¿Qué hará allá en el cielo? Si en el cielo vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la tierra: adorarle, alabarle y glorificarle, porque eres santo, 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 santo. Si puedes, alábale; si puedes, alábalo. Gloria al Señor. Quiero compartir esta mañana bajo el tema: avanza y haz tú lo mismo. Avanza y haz tú lo mismo. Ese es el tema mañana. Quiero que usted toque que está a su lado, toque le dígale: avanza, haz tú lo mismo. Si lo mira claro así, ábrale los ojos y dígale: avanza y haz tú lo mismo. Gloria al Señor.
Lucas capítulo 10, versículo 25, habla de una interlocución, una comunicación entre dos personas. Uno, un maestro, que era nuestro amado Salvador Jesucristo, y el otro, un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley. ¿Qué era un intérprete de la ley? Bueno, era considerado un doctor de la ley, uno que interpretaba la ley. ¿Y quiénes son los que interpretan las leyes aquí en Colombia? ¿Quiénes son? Principalmente, ¿quiénes? Los abogados, los jueces, los magistrados. Ellos son los que interpretan las leyes. Los políticos conocen de leyes. Y los agentes públicos conocen de leyes. Entonces, nos estamos situando en un pasaje donde están hablando dos personas que saben mucho. El uno, un intérprete de la ley, y el otro, la fuente de la sabiduría y del conocimiento, Jesús, el Rey de Reyes. Y el intérprete le pregunta al maestro, no como quien quiere conocer algo para dar la vida eterna, sino para probarle. Porque esta gente tenía en su corazón ciertas cositas que no estaban bien. Hay gente que se acerca para preguntar cosas que ya sabe. Y no con el objetivo de hacer lo que pregunta, sino con el objetivo de tal vez oír algo que ellos quieren oír. ¿Cuántos pueden alabar a Jesucristo y entrar a Dios? O tal vez buscar la falla, el bache, buscar alguna manera de contrarrestar eso que dicen, de buscar ocasión de decir, fulanito me dijo esto, y no con la intención de hallar realmente vida eterna. Pero no importa, Jesús que se las sabe todas, hermano, Jesús se las conoce todas. No hay nada que se esconda de Él, porque es escudriña lo profundo del corazón y conoce las intenciones. Imagínese usted. Uno lo que puede ver las acciones, pero Dios conoce las intenciones, o sea, profundo. Entonces Jesús allí hablando con él, le pregunta, bueno, ¿qué es lo que tú lees que me hacen esa pregunta? ¿Qué es lo que tú te dedicas? Porque si eres un intérprete, debes saber. Y él te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay gente que dice, Dios está conmigo, pero Dios no está con gente que no lo ama a Él. Entonces, usted pregunta por este barrio, ¿cuántos creen en Dios? El 95% le va a decir que creen en Dios. La pregunta es, ¿tú lo amas? Una cosa es decir, tan bonita, decirle yo, por ejemplo, a mi esposa, bueno, esta está bonita, está aquí arregladita. Ni para una crema para peinarle doy. Se lo gloria a Dios, hermano. Te amo, pero cuando estoy con ella sola la grito. No. La intrato. Le pongo un sobrenombre despectivo. Orejón, bocón, narizón. Ven acá. Yo escuché una mujer que sí me daba raya. Y Cristiana le decía, boqueroso, ven acá. Así le decía, hermano. Irrespetuosa. Usted ama a ese hombre que es su esposo. O anda mirando a otro. Y anda recordándose una relación que tuvo antes de conocerlo a él. Entonces se acuerda del otro. Usted ama, usted lo ama, pero con las manos y con el obrar se ve que es lo que es de verdad. Entonces, una cosa es que alguien crea en Dios superficialmente y otra cosa es que alguien crea a Dios de verdad. Porque entre tú más lo conoces, más te agrada a Él. En los hombres pasa al revés. Entre más lo conoces, más te asustas. Porque cuando eras de novio, cosita preciosa. Y ahora, ni un chocolate te manda. ¿Cuándo fue la última vez que te compró un chocolate? Las mujeres, hay un silencio tremendo en esta iglesia, hermano, como que el marido le dirá,
No digas nada, que después nos arreglamos en la casa. Ni una menta. Y una medida vale 100 pesos. Ni un helado. Un helado vale 1.800 pesos el chococono. A veces pasa, hermano, que entramos en un descuido tan grande que ni siquiera nos damos cuenta que debemos seguir cultivando la relación. ¿Cuánto puedes alabar a Jesucristo en esta hora? Necesitamos cultivarla no con nuestra propia fuerza, sino con el amor de Dios en nuestra vida. Porque si Dios está en nosotros, lo voy a amar de verdad. Aunque se levante en la mañana ella con el paraco, con la cara hinchada, y yo, pero qué mujer tan maluca, pero con la gracia de Dios, Dios mío, qué la rosa de Sarón y el lirio de los bailes. Porque el amor de Dios está en ti. Y a veces los hombres tenemos una cosa fea, tú sabes que yo te amo, olvídese de ese cuento. Exprese, comuníquelo, demuéstrelo. Se vuelve gloria a Dios. Dice el Señor aquí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es profundo. Porque el que se ama se entrega. Hay gente que no se quiere entregar en el matrimonio. Hay gente que quiere vivir sin casarse toda la vida, y así no es. Porque la institución que bendice la unión es el matrimonio. Por tanto, el matrimonio, para casarte, tienes que entregarte, o se entregan. Algunas mujeres cuando se casan están así como si nada, pero cuando se casan sacan la cara y dicen: ahora sí eres mío y nadie más. No, es que si usted se casa con esa mujer que ya de pronto hasta le dio entrega, y en tiempo, en dinero, en emociones, en pasiones, en todo un conjunto de cosas que se va formando y va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va unificando de tal manera que entre más pasen los años, más ligados están el uno al otro. Mire, la gente se llega a unir de una manera que a veces cuando se mueren las viejitas, se muere el viejito al 10 años. Pero hay algunas personas que están pidiendo al Señor: ¿cuándo te lo llevas ya? ¿Cuándo te lo llevas, Padre? Ya es demasiado, Señor, ya no aguanto más. Nosotros hablamos del Espíritu Santo y esta hora. No, hermanos, se lían tanto que entran en una relación tan profunda, y lo que está diciendo este intérprete de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Mire eso. Porque está hablando al mismo, al alma, el corazón y el alma, espiritualmente hablando, con todas tus fuerzas. Por ahí he dicho que dicen que el enamorado no le debe al río crecido. Creo que es así. El enamorado se le va el tiempo rápido cuando está con la chica. Cuando estaba de novio, eso se pasaba, hermano, una leche. Yo me quedé hablando con hermana Lester hasta una hora, que eso está bien, pero oye, hermano, se hizo rápido. Estábamos ahí, estábamos del pastor Arisa. Se fue el tiempo rápido, y el pastor Arisa me llamó. Que vamos varios, no estaba yo sola con ella, estábamos varios, y me dijo: ajá, vengas a dormir. Dije: ya voy, pastor. Me dio pena, hermano, pero estábamos varios, y yo estoy enamorado, y enamorarse va el tiempo rápido. ¿Por qué? Porque cuando tú amas con fuerza, no cualquier cosa te detiene. Yo pudiera haber dicho: no me quiero vaya con mi esposa y no vengo a la escuela dominical, ¿sí o no? Porque está en el hospital. Pero no, yo vengo a este lugar porque yo sé que en este lugar hay algo especial. El Espíritu Santo se mueve, la gloria del Señor nos visita. El Señor comienza a tocarnos, comienza a ministrarnos, comienza a romper cadenas. Y hemos venido a la iglesia no solamente por venir, hemos venido a adorar, hemos venido a glorificar, hemos venido a bendecir, hemos venido a exaltar. Sueltas alabanza en la gloria de Dios. Hemos venido a reunirnos con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Hermano, hay que amarlo con fuerza. Hay que amarlo superficialmente. O sea, en vez de decir te amo, a veces preséntese con un ramito de flores así, una rosita que venden a veces por ahí 2.300 así.
de una rosa para otra rosa. Y va a decir, ay, ¿qué le dijo a este? ¿Qué me pasó? Estoy llenándome del amor de Dios, por eso te estoy dando amor, porque te estoy acordando de eso en mí. Hermano, continúa la conversación. Y el Señor dijo, bueno, bien han respondido. Lo último que digo es a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y le dijo el Señor, atento a las palabras de Jesús, le dijo, haz esto y vivirás. ¿Usted quiere ser salvo? Ame a Dios sobre todas las cosas. Y también ame a su prójimo como a sí mismo. Si usted hace eso, usted tendrá vida eterna. Amén. No lo estoy diciendo yo, está diciendo el maestro de maestros, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si tú amas al otro, pues no le vas a poner tropiezo. Si tú amas al otro, no le vas a codiciar la mujer al otro, porque ese es tu prójimo. Amén. Si tú amas al otro, no vas a hurtar, porque ese es tu prójimo. Si tú amas al otro, no vas a hablar en falso testimonio hacia él, porque él es tu prójimo. No vas a jurarle en mano. Por chuchito que esa parte no oye el sábado, lo tienes enyesado y tú sabes que no le vas a pagar. Ese es tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo y amas a Dios, tendrás vida eterna, absolutamente, hermano. Pero la conversación sigue. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Porque nosotros los seres humanos tenemos un problema. Y es que nos gusta justificarnos. Se fueron las alabanzas. Ustedes por la toalla entaponada en la cama y no la abrió, la tiró ahí. Entonces viene la mujer y le dice, mijo, pero ya yo te dije a ti que abran la toalla en el patio para que le dé sol. Y entonces uno siempre dice algo, ¿sí o no? ¿Por qué se me olvidó? Porque ¿quién fue? Ese fue echándole la culpa a otro, siendo él mismo. Ese fue el niño que la tiró ahí. O alguna cosa. El hombre siempre buscará justificar. Parece que en la sabiduría de Dios para con este intérprete tenía una falta de misericordia. Tenía un tipo de incredulidad en su corazón. Porque hay gente que disfraza su incredulidad de conocimiento, más específicamente de intelectualismo. Porque se creen que saben y no saben de nada, han desabrido. Entonces se tratan de llenar de conocimiento cuando nos hace falta de verdad la verdadera esencia del Evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor en esta ocasión? Y le dijo, porque era un intérprete, bueno, haz esto. Dice, ¿quién es mi prójimo? ¿No parece una pregunta tonta, hermano? Porque es que hay preguntas que parecen tontas, pero por dentro en la intención llevan otro rumbo. ¿Se puede alabar al Espíritu Santo? Pero a Dios no se le escapa nada, a Dios no se le escapa nada. Y entonces ahí dice, respondió Jesús, y le cuenta una historia real. No dice, y dijo una parábola, porque cuando el texto dice, es una parábola, y dijo una parábola, quiero que dice una parábola. Fue una historia real. ¿Qué pasó? Bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Se cree históricamente que este camino de Jerusalén hacia Jericó era un camino peligroso. Yo no sé si se parecía a Quinita, a Rebolo, a San Cifuentes, pero era un camino en que la gente iba y lo atracaba. Era un camino donde la gente iba y corría peligro. Y una de las labores más importantes, hablando de la parte eclesiástica cristiana, de los que más recorrían mar y tierra, eran los escribas y los fariseos para ser discípulos. Dijo Pablo dijo, ustedes recorren mar y tierra y hacen a estos 2 veces hijos del infierno, porque los atan a dogmas que yo no les he mandado y los hacen incrédulos para que no crean en la verdad. Entonces los sacerdotes, los escribas, eran personas que iban y discipulaban y recorrían toda la ciudad.
Gloria al nombre del Señor. Pero mira lo que dice aquí de Jerusalén a Jericó. Históricamente Jericó tiene una connotación de maldición. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel entró en Jericó y estaban las murallas? Se cree que había un doble muralla y entonces el pueblo le dio 7 vueltas a las murallas, y cuando ellos gritaron, las murallas se cayeron y el ejército pudo conquistar a Jericó, que es una ciudad amurallada. Y dice la Biblia que maldijeron esa ciudad, y esa ciudad quedó maldita por Josué. Aleluya. Entonces encontramos Jerusalén, que es la capital o el epicentro de adoración. Jerusalén es una ciudad que tiene promesa en el presente y tiene promesa en el futuro, porque se le conoce a la ciudad como la Nueva Jerusalén, hermano. Tremendo. Jerusalén es un lugar de adoración. Jerusalén es un lugar de comunión. Jerusalén es un lugar de profundidad con Dios. Pero este hombre dice que descendía, porque cuando alguien desciende de la iglesia se comienza a dejar de congregar, comienza a dejar de ayunar, deja de orar, deja de ministrar, se hace loco, deja. Y dice, y descendía. Solo solamente físico, es espiritual. Y dejan de tener un ánimo pronto, un ánimo de comunión. Y entonces ya no se le ve la misma cara, ya no se le ve el mismo rostro, porque andan descendiendo hacia ¿qué? Hacia Jericó. Y Jericó representa el lugar de las ruinas, el lugar de los recuerdos pasados, el lugar de la soledad, el lugar del que nadie me quiere, el que todos me odian, el lugar del que nadie está pendiente de mí, el lugar de los recuerdos del pasado de hace 30 años, que no debería recordarte tú eso. Y viene a tu mente a atacarte. Viene a tu mente, aleluya, a producir una fortificación espiritual. Y este hombre descendiendo él de Jerusalén a Jericó. Yo no sé qué iba a buscar en Jericó. Hay gente que yo no sé qué va a buscar en el mundo, hermano. Yo no sé qué pueden buscar en el mundo. Y vamos a preguntar, ¿qué hay en el mundo? Cuando tú haces una sumatoria de todo eso, el total te da 0. Porque en el mundo hay una aparente felicidad, pero por debajo en la realidad hay tristeza y dolor, angustia y soledad. Estoy recibiendo mucha información de diferentes personas que están sufriendo de depresión e intento de suicidio. Varias personas. Porque la gente vive lidiando con cosas que no quieren ser libres y no se quieren dar a Dios. Y por eso hoy el Señor, usted lo trajo a este lugar no para que descienda a Jericó, sino para que suba. No para que mengue, sino para que crezca. Para que usted retome, para que usted se fortalezca. Pero la connotación y el contenido bíblico de este capítulo habla de algo importante. Hay 3 actores principales en esta historia. 1, el herido. 2, el samaritano. Y 3, el mesonero. Dice la Biblia que le hirieron, lo dejaron, lo despojaron y dejándole como medio muerto. Entonces dice que pasó un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Un hombre golpeado, robado, allí medio muerto. Y pasa, vamos a traducirlo, un pastor, y pasa por delante de él y ni siquiera se acerca a mirar. Gloria al Señor. ¿Qué podemos pensar de ese pastor que pasó por delante del niño y ni siquiera se acercó? Le hace falta algo, hermano. ¿Será que iba tarde para el culto y no pudo acercarse a ese desválido, necesitado? ¿Qué iba a hacer ese sacerdote? ¿Será que las ropas que tenía tan elegantes se las iban a robar? ¿Será que tenía miedo de que fuese una trampa? Porque hay trampas que ponen, hermano. Recuerde que era un sitio peligroso. De Jerusalén hacia Jericó era un camino que tenía fama de que era peligroso, pero se encontraba en ese lugar peligroso. Mira, generalmente Dios nos envía a lugares peligrosos a buscar gente que está necesitada, a buscar gente que tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Y nosotros no podemos ser como este sacerdote indiligente, este sacerdote, aleluya, falto de sensibilidad, sino que el sacerdote pasó por encima y pasó y se fue, hermano. Y luego un levita
que era un levita, un encargado de todo el mobiliario del templo, del encargado de las partes del servicio del templo. Entonces, los levitas tenían unos requisitos importantes y debían tener una exigencia y un requisito cumplido para ser parte de los levitas. De hecho, debían venir por la línea de Leví para ser levitas, era una familia. Pero este levita, también servidor de Dios, dice que pasó por aquel lugar y nada. Porque cualquiera se le pudo preguntar al levita: ¿y usted por qué no se acercó a ese golpeado, robado y casi muerto que se estaba muriendo, estaba desangrándose? ¿Usted por qué no se acercó? Y ellos podían decir miles de excusas. ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando a su servicio y lo que presentamos son excusas, excusas y excusas? Cualquiera de ellos pudo tener un breve minuto de misericordia. Mira, Pero ninguno de ellos se apersonó. Recuerde que había una disputa, un desacuerdo entre judíos y samaritanos, porque los samaritanos habían sido mezclados en el pasado con ciudades extranjeras y pueblos extranjeros, y los judíos se conservaban más puros. Entonces los judíos les decían a los samaritanos, como decir los barranquilleros al interior del país: ustedes son mezclados, ustedes no son puros, de raza pura. Y entonces había una cierta disputa entre ellos, y el Señor le pone esta historia porque especialmente dice que pasó un samaritano que iba de camino y vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Era como si le dieran un tortazo en la cara a aquel escriba e intérprete de la ley, porque tomó el Señor un samaritano para hablarle y enseñarle al intérprete, sabio y entendido y doctor de la ley, que era un samaritano, estaba haciendo más que aquel que estaba lleno de conocimiento. ¿Cuánta misericordia? Pero el enfermo no puede ayudar a otro enfermo. Tiene que ser un sano que ayude al enfermo. Y si tú estás sano, y si tú estás limpio, pues entonces tienes que orar de la palabra. Porque tú sabes que es lo que hiere y mata: el pecado. Alguien que está practicando el pecado, es imposible que, inclusive puede ser hasta aleluya y gloria a Dios como para ocultar el pecado, pero el pecado lo tiene adicto, vivo. El pecado no se puede ocultar, hermano. Y si se oculta, él se pudre y sale el olor por ahí. Y hay gente que viene con el olfato de Dios, con el discernimiento: aquí huele raro, aquí algo pasa. Y sale porque sabe. Por eso la Biblia dice, aleluya, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Pero ¿qué hizo? Hablando en el sentido espiritual de la comunicación que está teniendo con este intérprete, le está haciendo ver al intérprete que el pecado mata al ser humano y que ellos no estaban teniendo misericordia. ¿Saben qué? Hermano, no dejaban entrar a los pocos al templo. ¿Se acuerdan de aquel hijo que estaba a la puerta de la rosa? Ahí podía tener muchos años, ahí. Los ciegos tampoco entraban. Depende de la medicina, lo hizo Jesucristo en un instante. Si Dios te trajo aquí, Dios puede hacer algo sobre tu vida. Si Dios te trajo aquí, Dios puede hacer algo sobre tu casa. Si Dios te trajo aquí, tienes la promesa de recibir de Dios. Aleluya. gloria a Dios. Aleluya. Este hombre tenía que pagar algo porque el Señor en el te usó de misericordia. ¿Por qué no dijo el samaritano? No, usó misericordia. Porque siempre hay gente que le quiere como llevar la hito a la cosa. No quería reconocer que el samaritano podía hacer más que él. Entonces el Señor, con esa enseñanza, le dijo: ves y haz tú lo mismo. O sea, ya hablamos del que viene golpeado. ¿Qué te golpea el pecado, hermano? El pecado te despoja. El pecado te roba. Mire, te puede robar hasta tu matrimonio. Te puede robar un hijo. Te pueden llevar dardos tan terribles para socavar tu vida espiritual, que te puede reducir, mejor dicho. Y el pecado y una herida de muerte, porque esta persona quedó medio muerta.
sea, la gente en el pecado está medio muerta, está viva físicamente, pero espiritual está muerta en delitos y pecados, porque los deseos de este mundo los gobierna. Miren, gente que no quisiera fumar, pero fuma. Y dicen, ya no fumo más. Y otra vez, bro, cuando huelen ese olorcito o pasan por ahí, yo un día fui a una tienda y el que fue a comprar cigarrillos le dijo, dame 300 de cáncer. Así digo, uy, terrible, ni es verdad, porque soy cáncer lo que está comprando. Yo lo entendí, pero cuando le trajo el tendero, le trajo dos cigarrillos, me trajo. Ya enseñaba, pues, él te compró y dame 300 de cáncer. Así digo, y terrible. O sea, la persona está cautiva por el pecado. El pecado lo tiene cautivo en el robo, lo tiene cautivo en la infidelidad. Hermano, ese cuento, hermano, que el celular es mío y nadie lo puede revisar. ¿Y por qué no lo puedo revisar? Dios, se presenta el compromiso. Se enferma el perro, se enferma el gato. Pasa una cosa, pasa la otra. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que usted se meta en la presencia de Dios. Y entonces hay una... Daniel, capítulo 10. En este capítulo Daniel está orando por su país, por Israel, por Jerusalén. Está orando porque necesitaba una respuesta de Dios. Vamos a leer el versículo 19, 20 y 21. Daniel capítulo 10, versículo 19. Dice así, y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Por eso yo dije que no dice Dios te bendiga, sin dice la paz sea contigo, porque esa es otra forma de saludar. Mira que el ángel está hablando a Daniel y le dice la paz sea contigo. Dice, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas, la fuerza. Y dije, habla mi Señor, porque me han fortalecido. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba en Getsemaní? Dice que envió un ángel y le fortalecía. O sea que los ángeles enviados por Dios pueden fortalecer a alguien. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, se acabó la guerra. ¿Qué dice? El príncipe de Grecia vendrá. Oye, mira. Dice 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. Se cree que Miguel es el arcángel establecido para guardar a Israel. ¿Sabe por qué Israel no es destruida? Porque Miguel está ahí. Es un arcángel, es un príncipe, es un principal de guerra. Entonces los ángeles son mensajeros. Pero me da a entender aquí que este ángel Gabriel que viene y habla con él, este ángel no solamente habla con él, sino que también pelea. Porque los ángeles, escuche con atención, los ángeles son mayores que nosotros en potencia. O sea, como son seres, pero espirituales, no son físicos, no son terrenales, son 100% espirituales. Ellos tienen más poder que nosotros. Mire que un ángel mató a 185,000 de los más valientes en los tiempos de Isaías. ¿Se acuerdan de la batalla? 185,000, un solo ángel. Nosotros somos seres espirituales, pero también terrenales. Porque tenemos cuerpo físico. Ellos no tienen cuerpo físico, ellos tienen un cuerpo espiritual. Entonces, este ángel llevó a donde Dios estaba orando y le fortaleció. ¿Cuánto quieren que Dios le fortalezca, hermano? Si hay algo que necesitamos nosotros en el Evangelio, no es que el Señor nos quite las pruebas, no. Es que el Señor nos fortalezca en medio de la prueba, para nosotros atravesar la prueba con firmeza, con fuerza y con confianza. Por eso cuando la gente está nueva dice, Señor, quítame esta prueba. Pero cuando ya usted me dice, Señor, dame fuerzas para enfrentar, para pasar, para que tú me ayudes. Dame la victoria, Señor, dame la victoria.
Y usted está enfermo y siente dolor por aquí, que ya ya reprendió, y para ver siente dolor por aquí atrás. Y dice, Señor, ¿qué está pasando? Dios mío, dame fuerza, ayúdame, Señor. Y usted va con el dolor y se va para el culto. Y así se ve cuando de pronto se desapareció el dolor. ¿Qué pasó? El Señor te dio fuerza y lo superaste. Entonces, Daniel, ¿qué es lo que quiero tocar aquí? La guerra. Vino el ángel de pelear contra el príncipe de Persia. Pero después, dice, viene el de Grecia. A veces uno quiere que la batalla espiritual se acabe. Y la batalla espiritual continúa. Pregunto. Y hablaba con un hermano de allá, porque en Venezuela, cuando fuimos a Venezuela, unos hermanos de aquí también fueron a Venezuela, allá a un campamento hace años atrás. Los policías de Venezuela, su gran mayoría son gordos. Son unos policías gordotes, pero... Y el ejército, o sea, la fuerza armada, el ejército. Hermano, unos gordos, pero unos gordos. Y Dios mío, ese hombre es un soldado del ejército, hermano, pero una gordura, ¿no? Ninguno de aquí está gordo como ese hombre. El ejército. Pero te mira uno de los ejércitos de aquí de Colombia, usted ve cómo se ve el ejército de aquí de Colombia. Se ve a la línea, se ve esa gente. Pueden correr, usted ha dicho una palabra. Esa gente ya no puede correr. Esos gordos, no, esos rodillas, hermano, sufren. Unos gordos, unos militares gordísimos, hermano, gordos así. ¿Por qué están así? Porque ellos no tienen con qué pelear. Y en la abundancia de Venezuela, una tranquilidad, hermano, Dios mío, ¿con quién iba a pelear esa gente? Pero había bastante comida, come. Yo me pregunto si Venezuela está en la guerra, de verdad, ¿será que esa gente está capacitada? No salen. Yo creo que no están capacitados ni para pelear con Colombia, ahora mucho menos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene más de 50 años en guerra. Uno de los mejores soldados en los campeonatos que hacen de ejércitos en el mundo, uno de los mejores soldados son los de Colombia. Israel en Fuerza Armada, pero en operación logística, el soldado colombiano es uno de los mejores del mundo. Porque tiene 50 años en guerra. Luego, ¿qué te mantiene a ti ejercitado en la fe? ¿Qué te mantiene a ti activo? ¿Qué te mantiene a ti con los ojos abiertos? ¿Qué te mantiene a ti orando? ¡Aleluya! ¿Qué te mantiene a ti buscando el rostro del Señor? ¿Qué te hace ayunar? Si no hubiese prueba, no te metieras a ayunar. Si no hubiese lucha, no te levantaras a la madrugada. Hay poder en la sangre de Cristo. Bueno, diablo, ven de aquí. Pero el que no tiene lucha, anda durmiendo, anda comiendo, anda distraído, no tiene tiempo, anda paseando, anda de aquí para allá. Pero el que anda en guerra no se puede dar esos lujos. Aleluya. Mientras que los otros se van de paseo, mientras que los otros se van al centro comercial, tú estás doblando rodillas y estás reprendiendo porque entiendes que estás en una guerra contra el pecado, una guerra contra los demonios. Y se va esta y vence por aquí y se levanta otro, pero no importa el diablo que se quiera levantar, aleluya. Si por un camino vienen, por si te tienen que retroceder, porque más grande es el que está con nosotros que el que está fuera en el mundo. El Señor nos dijo que pisaríamos a las vid y el cachorro de león, y si no viéramos cosas mortíferas no nos harán daño. Muchas veces hay que orar no pasivamente, hay que orar con guerra, hay que orar y reprender, hay que echar fuerza, la fuerza del que echan afuera. Y usted me dice con el diablo porque hay gente que anda mal y no le gusta. Ustedes no quieren poder decir que fuera Sati. Oye, va con cariño y fuera Sati, vete Sati. Reprende como debe ser, métete con Dios, cierra las puertas. Pues ese gloria a Dios, si no puede hablar. Pues esa aleluya, que Él está aquí. Quiero hacerte entender que tenemos una lucha. Y como vamos a nuestro aniversario, póngase pie y no se descuide. Oye, el Señor. Póngase pie y no se descuide. Ore por su familia. Oremos por los hermanos. No podemos dormirnos. Amén. El diablo nos quiere despojar. ¿Quién te despoja? Te quita, te roba.
lo que Dios te entregó, lo que Dios puso en tus manos, lo que Dios te regaló, la palabra, la alabanza, la oración, la fe, te la quiere robar, Aleluya. te quiere herir, te quiere dejar medio muerto. Y así tiene el diablo a muchos cristianos, los tiene medio muertos, no tienen espíritu de vida, viven una vida descuidada, ya no sienten la voz de Dios que les habla, hacen lo malo y no sienten temor, justifican sus pecados. Pero no debe ser así a los hijos de Dios. Vamos a volvernos a Lucas capítulo 10. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo pregunto, representando, ¿quién puede ser este samaritano? ¿Cristo Jesús? Él fue el que nos encontró cuando el pecado nos tenía medio muertos. Él fue el que puso su mano sobre nosotros, aleluya, y se acercó y vendó nuestras heridas. Hay gente que vino con heridas del pasado. Hay gente que vino con heridas del pasado del mundo, porque fueron maltratados injustamente, porque vivieron tiempos difíciles, infidelidades, maltratos físicos, violaciones, abusos. Gente que vino del mundo arruinada, sin un peso en el bolsillo, aleluya, con un matrimonio, un hogar disfuncional, destruido. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Vino a vendar las heridas, vino a echarnos aceite y vino. ¿Quién es ese? Ese es el Señor Jesucristo, el que nos recogió, aleluya, el que nos sacó de la pocinga, nos limpia del pecado. ¿En dónde? En la sangre de Cristo, en la sangre preciosa. Hoy te trajo aquí para limpiarte. No importa que estés sucio de pecado, no importa que hayas hecho algo malo, la sangre está disponible para ti. Es la sangre, no es la sangre mía, es la sangre de Jesús, es la sangre que limpia, es la sangre que purifica, es la sangre que santifica. Sumérgete en la sangre. Aleluya. Limpia nuestra conciencia de obras muertas. Quita la culpabilidad de nuestra vida. No sabe, pero hay gente que no se quiere dejar vendar por el Señor. Dios los quiere tratar, Dios los quiere vendar, Dios los quiere sanar. Usted sabe, los muchachitos cuando están pequeños, cuando me piden hacer un favor, oye, el Señor está aquí soplando, oye, el Señor está aquí moviéndose. Deja que Él vende esa herida, deja que Él te sane en esta mañana, deja que Él espere, aleluya, que el amor de Dios. ¿Quién te está suturando y te vende? Porque Él sí sabe cómo sanar nuestra vida. Hay gente que necesita ser sano en esta mañana, y tal vez no físicamente, pero sí en su interna persona. Y echó aceite. El aceite hace que el dolor mengue, es como una anestesia. Las propiedades del aceite tienen propiedades curativas, pero sobre todo hacen que el dolor mengue. Cuando una persona tenía herida, le echaban aceite y el dolor menguaba. Necesitamos una unción fresca en este tiempo, hermano. No podemos vivir con el aceite del año pasado, con ese aceite viejo quemado, no. Yo quiero un aceite nuevo para mí en esta mañana. Yo amo sojalaya. Yo quiero el aceite del Señor. El salmista que era pastor dijo: yo necesito ese aceite para que este dolor que yo estoy sintiendo, este ataque que estoy sintiendo, este dardo que el diablo me está enviando a la mente, esto mengue, este chuzo que el diablo trajo para mi corazón. Yo necesito ese aceite sea un bálsamo para mí. Ese aceite, aleluya. El salmista dijo: unge mi cabeza con aceite, porque él sabía que las partes más fuertes de dardo son la mente, es la cabeza. Hay tantos pensamientos que vienen a tu vida y no son pensamientos de, aleluya, de Dios. No es pensamiento humano, son dardos del diablo, son dardos del maligno. Por eso necesitamos aceite.
aceite del Espíritu Santo. Ese aceite está aquí, ese aceite está cayendo. Hay gente que va a sentir como si el aceite le brotara, pero es el aceite del Señor que te echa en la cabeza para que tus pensamientos sean guardados, para que tu mente sea limpia. Reprende los demonios, reprende las artimañas del diablo. Hay aceite para ti. Pero no solamente aceite era ese vino. El vino tenía un antiséptico que combate la infección. O sea que no solamente necesitamos vino. Si tú tienes aceite, perdón, si ya tienes aceite, también necesitamos vino. Porque este vino, aleluya, se le echaba en la herida. Y este vino, aleluya, hacía que la infección se quitara, se matara aquella bacteria, se matara aquella infección. Por eso cuando alguien tiene infección le da fiebre, porque el cuerpo intenta con la calentura matar las bacterias o la infección. Cuando alguien quiere tomar agua, pone el agua a hervir, porque el calor a tal grado hace que las bacterias se mueran dentro del agua. Por eso es importante muchas veces hervir el agua, y el cuerpo humanamente hace lo mismo, le da fiebre porque está atacando una infección. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no importa cuál sea la infección que hayas tocado ni que hayas recibido, ya sea viral, ya sea en tu sentido, ya sea en tus ojos o en tu corazón, también hay un antiséptico para ti en esta mañana, y es el vino del Señor a tu corazón, que te va a sanar, te va a sanar, te va a sanar, te vas a sanar, te vas a sanar. Yo no sé si tú lo crees, te vas a sanar, porque lo que el Señor quiere es que avance. No te puedes quedar allí tirado, no te puedes quedar allí despojado. Tienes que avanzar, tienes que avanzar, tienes que avanzar. No te puedes quedar a media, tienes que avanzar. Ojalá, toca al que está a tu lado y dile: avanza en el nombre de Jesús. Tócalo, toca y dile: avanza en el nombre de Jesús. Avanza en el nombre de Jesús. Avanza en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está obrando en este lugar. Hay algo especial de Dios en este lugar. Su presencia se mueve en este lugar. Y dice: mira, que le cuida, que te consuela. Aleluya, que te cuida. Él es el que te consuela. Él es el que te consuela. A veces no vas a encontrar al pastor. A veces yo no voy a estar allí y necesitas una palabra. Pero si tú doblas tus rodillas y vas a Él, Él te va a consolar. Él te va a responder, Él va a pesar su mano sobre ti y te va a fortalecer. Hay gente que necesita consuelo en esta hora. Ponte sobre tus pies, hermano, que terminamos el mensaje. Ponte sobre tus pies. Hay gente que necesita ser consolada, hay gente que necesita recibir el cuidado del mesonero, el cuidado de aquel que cuida. El cuidado, no importa aunque se gaste lo que se